Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, soy su asesora Adriana Bautista en el Seminario de Justicia Penal Juvenil. Hay algunos pues que ya me conocen, otros no sé si es la primera vez. Hoy vamos a dar un breve recorrido por los módulos del seminario del Sistema de Justicia Penal Juvenil. Allí hay 5 unidades a desarrollar. Ya las estrategias de validación están en la plataforma para ser pues respondidas y cumplidas por ustedes. Está la plataforma abierta hasta el 17 de julio de este año, del 2021, hasta las 11 de la noche. Hay unas fechas límites allí en las actividades, sin embargo, la única fecha límite como tal es hasta el 17 de julio. Esta fecha que yo coloco para las actividades es para que ustedes no se les atrase y no vaya a llegar el 17 de julio y no hayan podido concluir. Por eso es que yo lo dejo abierto en la plataforma para que ustedes puedan ingresar en cualquier momento y puedan cumplir, pero eso sí, hasta el 17 de julio a las 11 de la noche que está abierta la plataforma. ¿Okay? Bueno, el sistema de justicia penal juvenil se encuentra consagrado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Es una ley completa, sin embargo, pues esa ley abarca dos áreas, lo que es el sistema de protección del niño, niña y adolescente y lo que es el sistema de responsabilidad penal de los y los adolescentes propiamente, que eso está pues a partir del 526. Del 1 al 525 prácticamente lo que abarca son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, todo el área de protección, guarda, potestad, colocación familiar, los procesos que se siguen en los tribunales civiles con respecto a cuando hay intereses de niños por divorcios, manutención, todo ese tipo de cosas, bueno, está del 1 al 525. Ya del 526 en adelante habrá que el sistema de responsabilidad penal de adolescentes propiamente, que lógico también difiere mucho del sistema de protección, ¿no? Empezando porque, bueno, es un sistema penal, es lo que le llamamos la justicia penal juvenil aquí en Venezuela. ¿Y qué comprende o cuál es el límite en todo caso cuando hablamos de inimputabilidad o imputabilidad de los adolescentes? Se entiende, según la ley, que para que un adolescente sea totalmente responsable, que eso es lo primero que tienen que ustedes verificar, que un adolescente es penalmente responsable de sus actos desde los 14 años hasta menos de 18. O sea, menos de 18 es 317 años con 364 días. ¿Ok? Lógicamente que si ya cumple 18 años, pues ya no sería sistema de justicia penal juvenil o el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, sino sería jurisdicción ordinaria. Cuando tenga 18 años, jurisdicción ordinaria, y lógicamente que se le aplicarían los delitos establecidos en las leyes especiales con sus respectivas sanciones. ¿Qué pasa cuando es menos de 14 años? Menos de 14 años es inimputable totalmente. Y al ser inimputable, no lo arropa el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, sino el Consejo de Protección, los consejeros de protección que van a imponer, en todo caso, medidas de protección. Esas medidas de protección, pues también, inclusive, pues en la ley también, en los primeros artículos, y estas medidas de protección no son coactivas o coercitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el adolescente no las cumple, pues no hay una forma de decir que lo vamos a coaccionar o que va a hacer uso de algún tipo de sanción por incumplimiento. Eso no sucede en el área de los inimputables como tal, que son todos aquellos menores de 14 años. Ustedes se preguntarán, ajá, ¿qué pasa si un adolescente de 13 años roba, asesina o viola? ¿Qué sucede? Bueno, ese adolescente, si bien es cierto, cometió un hecho delictivo, es inimputable, no puede ser declarado penalmente responsable y se le van a aplicar medidas de protección. Medidas de protección por el Consejo de Protección. ¿Cuáles son esas medidas de protección? Bueno, hay nominadas e innominadas, pero las más comunes, las que se colocan es obligación de estudiar,
de incorporarse a una actividad educativa o laboral, o charlas, casi siempre les señalan charlas de orientación psicológica o psiquiatra. No puede salir del estado Táchira, no puede salir del país, pero son, como les indiqué, medidas de protección no coercitivas o no coactivas. O sea, no hay forma de que el adolescente efectivamente, si no las cumple, genera una sanción, no. Y de manera de obligarlo tampoco. La obligación más que todo es obligación moral, ¿no? Por parte, pues, de los adolescentes como tal, que ellos se comprometan, del consejero de protección que hace bien su trabajo y le indica que, bueno, y lo orienta para que no vuelva a cometer hechos delictivos, y pues una obligación muy fundamental allí por parte de los padres. Porque si los padres no están pendientes de su hijo y no hay forma de regularlos, pues lógicamente para él también se le va a hacer fácil no presentar o no cumplir con esas medidas. ¿Okay? Ese sistema, o como tal, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Niña Adolescente, surgió a raíz de, bueno, viene de una evolución ¿no? muy antigua, cuando se hablaba inclusive de que abarcaba la ley tutelar del menor aquí en Venezuela, que arropaba todo, inclusive los adolescentes que cumplían o cometían hechos delictivos. Eso pasó, o era lo que antes se llamaba la doctrina de la situación irregular del niño, niña y adolescente, y que posteriormente, con la evolución que a nivel mundial e internacional, o sea, de los derechos del niño que se consagraron, pues lógicamente pasó de ser sujeto de derechos a objeto. Perdón, de objeto a sujeto pleno de derechos. ¿Qué decía esta doctrina de situación irregular? Pues bueno, que el niño pues era como un objeto, o sea, sí cometía hechos delictivos, tenía deberes y derechos, pero no eran consagrados tácitamente o expresamente en alguna ley como tal, y posteriormente de ser ese objeto, pues pasa a ser sujeto pleno de derechos, y donde efectivamente pues se le da garantía tanto de su garantía civil, como les indiqué al inicio, y su garantía pues también penal, porque si un adolescente comete hechos delictivos, pues no va a ser juzgado por tribunales de adultos, o no va a ser totalmente inimputable, cosa que tampoco sucede, porque para eso hay un sistema que es el que especializado para albergar y, bueno, de todas maneras, a su vez, tener a ese adolescente que está en conflicto con la ley penal salvaguardado y regulado, ¿no? Eso es muy importante, en primer lugar, saber que el adolescente o ese niño o niña y adolescente que fue evolucionando pasó de ser objeto a ser sujeto pleno de derechos. Posteriormente a ser sujeto pleno de derechos, aquí en Venezuela pasa a abrirse, o sea, o a conmemorarse y a crearse la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y que esa ley está dividida pues en dos sistemas: el sistema de protección y el sistema de responsabilidad penal. ¿Cuál vamos a enfatizar en este momento? Es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, porque son estudios avanzados en justicia penal juvenil. Luego que estamos enfocados allí, en esa área del sistema de justicia penal juvenil, sabiendo exactamente que, si bien es cierto, le guardan unos principios que sí los vamos a tocar a medida del seminario, que son principios generales tanto para el sistema de protección como para el sistema penal, lo primero que tienen que ustedes delimitar son las edades que ya hablamos. De 14 a menos de 18 son totalmente imputables en la comisión de un delito. Menos de 14 años son inimputables y no pueden ser declarados penalmente o responsables penalmente de sus actos. También recuerden que las responsabilidades penales son totalmente individuales. No puede haber un padre, o sea, se preguntarán ustedes, pero el papá es responsable. Sí, el papá es responsable porque no cuidó bien a su hijo, pero el papá no es responsable de los hechos punibles de su hijo. ¿Ok? O sea, las responsabilidades penales son netamente individuales. Por eso, si su hijo comete un hecho delictivo y es mayor de 14 años, pues jurisdicción especializada. Pero si es menor de 14 años, ya es el consejero o el consejo de protección que le va a aplicar medidas de protección. ¿Okay?
Ya estableciendo las edades en cuanto a la imputabilidad e inimputabilidad, bueno, vamos a entrar propiamente a lo que es el sistema, que también vamos a tocar luego en los principios las edades, pero para que ustedes puedan delimitar por qué es el sistema de justicia penal juvenil y qué lo abarca, o sea, hasta qué edad comprende ese sistema. Ya sean 14 a menos de 18 años, o sea, 17 años con 364 días. Así las cosas, en el artículo 526, es muy importante que a medida que estén en este seminario, tengan a la mano la ley. Y también aquí voy a ser enfática en cuanto a la ley. He observado en los anteriores seminarios e inclusive en el área de maestría que no dominan las leyes vigentes. La ley orgánica para la protección de niño, niña y adolescente ha sufrido o ha tenido varias reformas, tanto en el área civil y en el área penal. La última reforma fue del 8 de junio del 2015. Ojo con eso, porque a veces siguen comprando, no sé, porque tengan en sus casas la ley anterior. La reforma fue bastante determinante y hubo cambios significativos. Y fue la última del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, bueno, la más reciente, por decirlo así, porque puede ser que existan otras reformas con posterioridad, o sea, que luego, pero todavía eso está en proyección. Pero la más reciente fue la del 8 de junio del 2015 y esa es la que tienen que ustedes ubicar porque lógicamente la anterior al 2015 es totalmente diferente, o sea, sí cambia drásticamente en algunos artículos. Ojo con eso, ¿ok? 8 de junio del 2015. El sistema de responsabilidad propiamente, como indiqué, inicia en el 526. ¿Y qué es el sistema de protección? El 526 dice que es un conjunto de normas, órganos, efectivamente del Estado, más o menos así, que coadyuvan a las políticas públicas que se desarrollen en beneficio del adolescente y demás. Y me permito leerlo para que ustedes tengan idea qué es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Dice normas y órganos y entidades, sí. ¿Por qué normas? Porque están contempladas primeramente en la ley especial. Órganos, porque hay órganos especializados, así como aquí en Venezuela existen circuitos judiciales penales propiamente en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Yo era juez del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Primero fui juez de control, luego de ejecución y hasta ahí. Pero antes de ser juez propiamente, también fui juez de juicio. Era juez suplente de juicio del sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y mucho antes de eso, yo ingresé en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes en el 2005 y hasta hace 2 meses aproximadamente fue que renuncié. Pero antes del 2005 ingresé en el circuito judicial penal en jurisdicción de adultos. O sea, puedo decir que conozco pues totalmente la parte de adultos, de jurisdicción de adultos y conozco la jurisdicción especializada y puedo efectivamente centrarme y establecer las diferencias, que eso también lo vamos a ver en casi los últimos módulos para que ustedes puedan determinar y establecer las diferencias existentes y que son bastantes entre la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción de adultos y la jurisdicción especializada, que es muy importante porque ustedes que ya se van a graduar de abogados o que ya son abogados, puedan establecerlas y puedan inclusive pues actuar o ejercer o lo que ustedes pues tengan a bien dentro de esa área del sistema de responsabilidad penal de adolescentes que casi nunca se ve abogados privados o litigantes porque no sé si es porque bueno, no dominan la materia o porque les da miedo y demás, pero es muy bonita, de verdad que sí, y es fácil de comprenderla, pero lógicamente la base como tal está en el Código Orgánico Procesal Penal, o sea, es la manera de poderla aprender. Si usted sabe Código Orgánico Procesal Penal, se va a ubicar lógicamente con la ley, porque la ley lo que va a establecer son las instituciones procesales propias de ella, pero de la ley todo el proceso como tal se rige prácticamente por el Código Orgánico Procesal Penal. Aquí se hace distinciones, y distinciones como ya indiqué, significativas en cuanto a sanciones, inclusive los lapsos se reducen a la mitad, cuando es flagrancia en adultos es 48, en adolescentes es 24,
pero es necesario que ustedes tengan como la base de esa jurisdicción ordinaria para que efectivamente puedan comprender bien el sistema. Sin embargo, pues no se asusten a medida que vayamos viendo todo lo que es el sistema de justicia penal juvenil, pues yo voy haciendo esas distinciones, esas comparaciones, para que se puedan estar ubicando tanto en el Código Orgánico Procesal Penal como en la ley especial. ¿Okay? El 526, me permito leer, dice, el sistema de responsabilidad penal de los y las adolescentes es el conjunto de normas, órganos y entes del poder público que formulan, coordinan, supervisan, evalúan y ejecutan las políticas y programas destinados a garantizar los derechos de los y las adolescentes en conflicto con la ley penal establecidos en esta ley. Asimismo, sus integrantes con competencia en la materia se encargarán del establecimiento de la responsabilidad de los y las adolescentes por los hechos punibles en los que ellos incurran, así como el control de las sanciones que les sean impuestas. Este sistema funciona a través de un conjunto de acciones articuladas por el Estado, la familia y el poder popular orientadas a su protección integral y su incorporación progresiva a la ciudadanía. Es muy importante este artículo porque inclusive si ven al final, habla de que en conjunto con relaciones con el Estado, la familia y el poder popular. En definitiva, eso es parte del control social formal e informal que debe tener, o sea, la sociedad como tal, en la regulación de conducta del ser humano. Si empezamos por el Estado y los órganos, es el control social a nivel sociológico, el control social formal. Es una forma de regular la conducta de ese ser humano en la sociedad y que efectivamente, ¿quién ejerce ese control social formal? Bueno, los órganos, los estados, los órganos de seguridad del Estado, el sistema de administración de justicia, abarcando pues Fiscalía, el Ministerio Público, Defensa, todos aquellos órganos que coadyuvan pues a la realización inclusive del ser humano como tal, de las personas que viven en esa sociedad, en ese ámbito, y es necesario que estén porque es ese control que deben ejercer. ¿Por qué se le llama control? Porque si una persona comete un hecho delictivo, lógicamente sabe cuál es la consecuencia. La consecuencia directa, dependiendo de ese hecho delictivo, pues lógicamente puede generar hasta prisión, penas corporales y demás, o penas a nivel pecuniario. Pero lógicamente acarrea una sanción y es una forma de que el Estado controle las conductas de los seres humanos que viven en sociedad, porque si no existiera ese control, ¿qué pasaría? Hubiese caos. Lógicamente, porque cada quien haría lo que quisiera. Si existiendo normas, y ustedes lo saben, muchas veces se incumplen, hasta a veces uno mismo, cuántas veces estamos manejando y a veces nos pasamos el tránsito, el semáforo y demás, que estamos en la luz amarilla y más aceleramos, o estamos en la luz roja y igual vemos así para todos lados y aceleramos. Es una forma de incumplimiento. ¿Y cuántas veces no pasa por esa forma de incumplimiento que arrollamos o por tan que Dios nos guarde a una persona que estaba caminando y demás por algo que nosotros hicimos, que es una forma de incumplir una ley y que existiendo esa ley la traspasamos, una de las leyes de tránsito? Entonces, ese es el control social formal. Y el informal, bueno, ejercido principalmente por la familia, la escuela, la sociedad, ese radio de acción, los amigos y demás. ¿Por qué es importante la familia? Sumamente importante la familia como control social informal en la sociedad y en la regulación de sus hijos. ¿Qué pasa si su papá, su mamá no están pendientes de ellos, de los hijos? Son vulnerables a cualquier tipo de cosas, o a cometer hechos delictivos o a que sean víctimas de hechos delictivos. Por eso es importante que papá y mamá estén pendientes de sus niños, porque sus niños están en la calle. Bueno, ahorita se da porque por el sistema de salud que estamos viviendo, pero en anteriores oportunidades, sin embargo, se ve a veces la falta de regulación por parte de la familia, los dejan muchas veces con el celular todo el día, con la tabla, con la computadora, con el televisor, y el niño no hace nada productivo. Lo que sí durante el día lo que hace es absorber información muchas veces que no está controlada, y pueden ver hasta pornografía o cosas violentas y demás, y eso le va dañando su cabeza de una u otra manera. Y van a ser susceptibles, bueno, o de cometer hechos delictivos o estar propensos a ser víctimas de eso.
y es necesario que haya una regulación por parte de la familia. Es el origen. Si un adolescente que está allí de una otra manera con carencias en su familia, va a ser a futuro muy vulnerable para cometer hechos delictivos. Y eso que estoy hablando de familias estructuradas, ¿no? Ya que esté con papá y mamá, pero que papá y mamá, a pesar de que están casados, viven juntos o no están casados, si no viven juntos y tienen un hogar constituido, dejan solo a ese adolescente o a ese niño y se va criando con carencias o con resentimientos y demás, y es lógicamente vulnerable de ser atrapado en cualquier banda criminal o producto de su misma carencia, se le abre la mente pero para otras cosas. Por eso es necesario que la familia, como ese órgano, esa célula fundamental de la sociedad, guarde sus pollitos, como se dice, a sus hijos, esté pendiente de ellos y que esos niños sean en evolución, niñas, hombres y mujeres proactivos, eficientes y eficaces para la sociedad en que vivimos, y no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero. Y eso no solamente es aquí en Venezuela, eso tiene que ser a nivel mundial, eso tiene que ser una política pública inclusive que esté como obligada, que los padres sean así. Lo digo por experiencia propia. Casi todos los informes, cuando un adolescente es detenido y es sometido al sistema de responsabilidad penal de adolescentes, se observa luego de los informes y los análisis que se le hacen en la entidad que proviene de familias desestructuradas. ¿Qué es esto? Que tienen mamá, pero no tienen papá, o tienen papá, pero no tienen mamá, o ni siquiera ninguno tiene de los dos, sino viven con una abuela o viven con un tío o son de la calle, niños de la calle, no en la calle, sino de la calle, que es diferente. Los niños de la calle es que no tienen ni siquiera una familia, sino que sí es poco, ¿no? Bueno, aquí en el Táchira sobre todo es poco, pero sí existen efectivamente de niños que no tienen una familia como tal constituida y que lógicamente están propensos a cometer hechos delictivos. Estos niños de la calle, pues al ser vulnerables, muchas veces se vuelven a las pandillas o los adultos los usan para delinquir y demás. Recapitulo. Control social formal, órganos de seguridad del Estado. Control social informal, familia principalmente. La familia, como célula fundamental de la sociedad, debe estar pendiente de sus hijos. Y nosotros, los adultos, tenemos una responsabilidad enorme. No es traer a este mundo hijos o hijas sin padre o sin madre. No es estar una noche de copas, una noche locas y producto de esa noche y de pasión y de atracción y demás, se engendró un niño o una niña y posteriormente dejarlo solo. Hay una responsabilidad allí porque el origen de la delincuencia, y no solamente hablo de delincuencia violenta, ¿no? De delitos de robos, de homicidios, de lesiones, sino de los otros tipos de delitos también como fraude, estafas y demás, que eso ya es, inclusive viene de niños, pero son de adultos, por supuesto, ¿no? Pero estos adultos cuando cometen ese tipo de delitos, que no son delitos graves, por decir en el supuesto de que no están cercenando la vida de otra persona, sino van más dirigidos a lo que es el patrimonio, a cosas que tengan valor, porque lo hacen. Porque de una u otra manera, estando de niños, tienen alguna carencia, alguna deficiencia, algo sucedió en su proceso de evolución que efectivamente los lleva a cometer hechos delictivos. Porque una persona que esté en sus 5 sentidos, sexto sentido, en su conciencia, en su responsabilidad de los actos, pues sabe qué es lo que es bueno y sabe qué es lo que es malo. Y sabiendo eso, pues lógicamente no va a generar o no va a dañar a otra persona. Ese es el sentido que debe tener todo en la sociedad. Si a mí no me gusta que me ultrajen o a mí no me gusta que me roben, pues lógicamente yo no voy a hacer nada para hacerlo. Es el respeto recíproco entre ambas partes. Y eso es necesario que entre nosotros los adultos para que estos niños y niñas que están en proceso de evolución observen y capten patrones buenos y no vayan a ser propensos a cometer hechos delictivos, porque estadísticamente está comprobado que
ellos cometen hechos delictivos, inclusive porque ven modelos, ven patrones, porque su familia efectivamente está desestructurada, porque no tienen nadie quien los regule, no tienen nadie que les diga ni siquiera buenos días, ni siquiera darles una palabra de amor, y lógicamente estos niños van creciendo con resentimiento, con carencias, y llegan al punto de cometer hechos delictivos, de los más leves hasta los más graves. Cuando hablo de los más leves, porque empiezan con posesión, consumiendo droga, robando, hurtos por allí y demás. Después van agravando la situación, ya no son hurtos de teléfonos o robos arrebatones, sino ya empiezan robos propios, robos agravados, después violaciones, homicidios y demás. Y es así, sucede, es lamentable, pero así. Tenemos adolescentes que cometen hechos delictivos atroces, inclusive peor que un adulto. Hace años tuvimos en adolescentes 2 niños en el sistema de responsabilidad que mataron a sus madres. Y ustedes dirán, ay, ¿cómo? Y sí, o sea, y es triste, pero esas adolescentes, niñas, hembras, mataron a sus mamás, a las que las alumbró, a las que las tuvo en el vientre 9 meses, las mataron. Y ustedes dirán, oye, ¿qué pasa con esto? Y que sí, se observa un trasfondo de que a veces la mamá, bueno, sí, responsable o fuerte y demás, y lo que hacía una de las niñas era vengarse, como tratar de vengarse, pero ya hay aspectos inclusive a nivel psicológico y neurológico que todo eso se estudia, pero eso deviene inclusive desde el crecimiento de los niños, de su evolución, porque están carentes de algo y casi siempre esas carencias pues, son por afectividad, por amor, porque decía mi mamá, si usted ve a su hermanito, mi mamá era muy fuerte con nosotros, no podíamos llegar pero con nada. Me acuerdo una vez que mi hermano llegó con una tapita de colgate, de crema de dientes, o sea que eso lo pudo haber agarrado en el piso, una tapita de una crema dental, que en ese antes era de rosquita, ¿se acuerdan? Rosquita roja o azul. Esa rosquita y se puso a jugar, mamá le pegó porque cómo podía llegar con eso a la casa, porque eso no era de la casa. Y le pegó y le dijo que tenía que volverla, y él llorando, porque dije, pues que se la encontró, pero al otro día tenía que llevarla o botarla por allá, pero eso no era de él. Pero ¿cuántas veces papás y mamás ven al niño que llega con un lápiz, con un lapicero, con algo, y lo que hacen es agraciarlo? Y dice, ay, qué bien, mijo, vivo, ¿no? Y usted sí es vivo. O sea, está generando una conducta que no es la adecuada, que es ilegal hasta cierto punto. Lo está generando de que robar, hurtar, agarrarse lo que no es de él, es bueno. Y no es así, y no es así. Por eso la familia es fundamental, es que ejerza ese control social informal. No dejárselo todo al Estado. A papá Estado, sino del Estado, al Estado, al Estado, no. Somos nosotros como padres, como representantes. Yo no tengo hijos, pero yo me pongo en el lugar de esas madres y de esas padres y porque estuve en el sistema tanto tiempo lo comprendo. Y puedo decirse que mis adolescentes detenidos eran mis niños, porque yo los veía como tal, o sea, yo trataba de socializar con ellos, de humanizarlos, de hasta regenerarlos, de que no cometieran más hechos delictivos y crearles conciencia de sus actos. ¿Okay? Eso el 526 que abarca todo lo que es el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. El 526 literal A habla de los medios, que efectivamente ese sistema de contar con los medios adecuados, con los especialistas y demás. Con recursos económicos y todo el estilo para que el sistema pues efectivamente pues, sea más eficiente y eficaz. El 527 habla de los integrantes del sistema de responsabilidad penal de adolescentes y el primero de ellos pues es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el segundo la Sala de Casación Penal, luego viene la sección de adolescentes del Tribunal Penal, luego el Ministerio Público Especializado, el Ministerio del Poder Popular con materia en sistema penitenciario, con materia en protección integral de los niños, niñas y adolescentes, el Ministerio del Poder con materia de juventud, el otro en materia de educación, la Defensoría Pública Especializada, los policías de investigación, la Defensoría del Pueblo, los consejos comunales, que esto fue parte de la reforma, las autoridades legítimas de los pueblos y las comunidades. En cuanto a los consejos comunales, ustedes dirán, ay sí, los consejos comunales, ¿por qué? Porque son importantes.
Son importantes los consejos comunales, claro, estos consejos comunales que están constituidos, ¿no? Si no hay consejos comunales bien constituidos, pues lógicamente no es efectivo. Pero si hay consejos comunales que están constituidos y ellos verifican cuáles son los factores de riesgo en su comunidad o de adolescentes que están propensos a cometer hechos delictivos. Y si son este consejo comunal eficiente, pues lógicamente advierte al sistema, a la Fiscalía, Defensoría del Pueblo, de ese foco de adolescentes que pueden cometer hechos delictivos. Eso como etapa de prevención, pero también hay un post en el supuesto de que el adolescente que vive en determinada comunidad cometió un hecho delictivo, muchas veces en los tribunales de control, pues le colocan medidas cautelares de que someterse a cuidado y vigilancia, tanto de su representante como del consejo comunal. El consejero comunal o el vocero o el delegado como tal, pues no es que se va a hacer cargo directamente de ese adolescente, pero sí va a vigilar que el adolescente, luego de haberse aplicado la medida cautelar, va a cumplir con esa medida y se va a portar bien y no va a cometer más hechos delictivos en ese ámbito de acción. Por eso es importante el consejo comunal, porque pues también ayuda al sistema como tal pues, a regular esa conducta posterior, ¿no? Cuando ya comete hechos delictivos y que el adolescente pues en esa comunidad no lo vuelva a hacer. Y se ha surtido efectos, efectivamente, cuando son consejos comunales que están bien constituidos y que están prestos también a ayudar al sistema, pues se trabaja en armonía para que ese vocero o los voceros o los encargados del consejo comunal pues puedan regular y estar vigilantes del cumplimiento de las medidas de los adolescentes. ¿Okay? Luego habla, bueno, de las atribuciones del Consejo Comunal, que es el 527, que léalo porque es importante, donde habla de cuál es su grado de participación y efectivamente es eso, coadyuvar en la ejecución de las sanciones, en la ejecución de las medidas y demás. El 528 habla de la responsabilidad del adolescente. Y pues es lo que prácticamente hemos estado hablando, que dice que el adolescente que incurra en la comisión de hechos punibles responde del hecho y en la medida de su culpabilidad, de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la jurisdicción especializada y la sanción que se le impone. ¿Por qué diferente del adulto? Primero, porque el adolescente que comete un hecho delictivo lo ampara la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Segundo, tiene una jurisdicción especializada. Cuando hablamos de jurisdicción especializada es que hay tribunales especializados para ese adolescente que cometió un hecho delictivo. Aquí en el Táchira hay 3 tribunales de control, uno de juicio y uno de ejecución, de responsabilidad penal de adolescentes. No hay, por decir, si un adolescente comete un hecho delictivo, no va a ser atacado o amparado por jurisdicción de adultos, porque para eso tiene un circuito donde efectivamente él va a ser investigado por allí, va a ser ejecutado su sanción, o sea, todo es su aplicación como tal es con el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, por eso es jurisdicción especializada. Difiere de la parte de adultos, tanto en jurisdicción, porque tiene sus propios jueces, y en la sanción. ¿Por qué en la sanción? Si bien es cierto, aquí en Venezuela, ¿no? Tenemos una norma sustantiva por excelencia que define y cataloga y describe hechos que son tipos penales. Esta norma sustantiva se aplica solamente en eso, en la descripción que se hace del hecho para incluir el tipo o para adecuar el hecho al tipo penal. ¿Y cuál es esa norma sustantiva por excelencia? El Código Penal, ¿verdad? Igual pues están las leyes especiales, las leyes orgánicas que describen hechos y los transforman en tipos penales. Eso es lo que nosotros vamos a verificar, pero la sanción es diferente. Recuerden que en el Código Penal hay una pena. Aquí en adolescentes se colocan son sanciones, no penas. Las penas en el área de adultos dice, por decir, si es de homicidio, supongamos, no me recuerdo ahorita muy bien cuánto tiempo tiene, pero de 15 a 20, vamos a ponerle, de 15 a 20 años de prisión por homicidio. Y vamos a hablar del homicidio simple, el que intencionalmente haya dado muerte a otro.
Ese es el hecho que encuadra en un tipo penal. ¿Y cuál es el tipo penal? Homicidio simple. El que intencionalmente haya dado muerte o haya ocasionado la muerte de otra persona. Esa parte de ese hecho que lo encuadra en ese tipo penal de homicidio simple se toma para el adolescente, sí. Pero le agregamos a ese tipo penal, será castigado con pena de presidio, creo que es de 15 a 20 años, por decir. En adolescentes esa última parte, será penado, condenado o castigado con una pena de 15 a 20 años, no. En adolescentes tomamos solamente la parte de arriba y la sanción es por la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, en el artículo 628, que eso lo vamos a ver posteriormente, pero para que más o menos ya lo vayan teniendo en cuenta, que indica el catálogo de delitos que merecen como sanción la privación de libertad y que esta sanción no puede ser ni menor de 6 ni mayor a 10 años. Es la diferencia. Primero estamos hablando de sanción. Se le coloca una sanción de privación de libertad y que esta sanción de privación no va a ser ni menor de 6 ni mayor de 10 años. En cambio, el adulto me dice de 15 a 20 años. Hay dos límites, el límite inferior y el límite superior de 20. Hay dosimetría, debe sacarse la dosimetría penal. O se suma, el término medio, se toma el límite inferior 15 o el límite superior 20. Se le aplican atenuantes, agravantes. Al adolescente no hay dosimetría penal, no se le aplican atenuantes, agravantes del Código Penal, pero sí se le aplican pautas para la aplicación, que se llama así, de la sanción. ¿Cuáles son esas pautas? Las vamos a ver luego, pero te las tengo que decir ahorita para hablarles de la jurisdicción de las sanciones. Son formas de verificar la conducta del adolescente antes, durante y después. ¿Por qué antes y durante? Si el adolescente cometió un delito antes, efectivamente, pues va a verificarse. O sea, que tiene conducta predelictual. Si fue durante en la ejecución de ese delito como tal, pues se va a verificar cuál es, por qué lo cometió, cuáles fueron los factores que conllevaron al adolescente a cometer ese hecho delictivo. Por eso son formas de aplicación y dependiendo del comportamiento del adolescente antes de cometer ese hecho delictivo y durante, pues se va a aplicar una sanción proporcional al hecho punible atribuido y pues a su conducta predelictual. ¿Por qué? Porque si el adolescente es primario en la comisión de hechos delictivos, ha tenido buena conducta en su comunidad, lógicamente, bueno, no, por un momento de cualquier cosa que puede pasar, de factores endógenos, exógenos que lo llevaron a cometer el hecho delictivo, pero se puede regenerar, pues lógicamente hay que darle esa oportunidad o bajándole la sanción lo más que se pueda, aplicando esas pautas del 622, o inclusive cambiándole la sanción de privación a una sanción menos gravosa, cosa que en adultos no pasa. En adultos o es culpable o es inocente. Así, en adolescente puede ser culpable, puede ser inocente, pero siendo culpable no es necesario que se le aplique una sanción de privación, sino otro tipo de sanción menos gravosa. ¿Okay? Entonces, es muy importante que establezcan esas diferencias para que a medida que vayamos viendo el seminario puedan tener más noción y puedan manejar la ley. Al terminar el seminario, deberían manejar la ley perfectamente con las bases que ustedes tienen del Código Orgánico Procesal Penal. Para la próxima clase sí me gustaría que intervinieran y que yo los pueda escuchar y ver si me estoy explicando bien, porque es importante que haya ese tipo de interacción, no solamente yo venir y hablar y hablar y hablar y hablar, sino ustedes también me pueden inclusive por el chat o que desconectan el audio y me interrumpen si hay algo que no les quedó claro o tienen alguna pregunta o alguna duda, porque esa es la idea, de que si estamos igualmente en estos espacios virtuales es necesario que haya una conexión y una comunicación entre ustedes y yo, ¿okay? Para así poder socializar e internalizar más los conocimientos. Bueno, muchachos, la próxima semana nos vemos. La licenciada Luz les pasará el link de la próxima clase. Hasta luego. Chao.